Bueno, buenas noches. Vamos a continuar con la unidad 1 de funciones de una variable. La vez pasada había sido como una introducción, un repaso de muchos de los temas que habían visto durante el curso de ingreso y bueno, y ahora la parte de funciones también lo es, pero es como la parte más fuerte, digamos, de la primera unidad. A modo de repaso, que vamos a tratar de ver de funciones. Vamos a ver si llegamos a hacer todo esto en esta clase, si no, los- si faltan ver los tipos de funciones, eso los analizamos la próxima. Pero básicamente de funciones vamos a ver lo que es dominio, imagen, los ceros o raíces, intervalos de positividad y negatividad, intersecciones con los ejes, bueno, ahí están incluidas las raíces, crecimiento y crecimiento, los intervalos, paridad, clasificación de funciones según inyectiva, sobreyectiva o biyectiva, función inversa y los tipos de funciones más elementales, digamos, que son con los que más vamos a trabajar. Bueno, les recuerdo de vuelta que por ahora todas las referencias que voy a estar haciendo respecto a páginas del libro se refieren a el libro Precálculo, Matemáticas para el Cálculo, sexta edición de James Stewart, que está en PDF, que está ahí para descargarlo en la plataforma. Bien, arranquemos con funciones. Lo de funciones, digamos que está un poco extenso en el libro este. Hay como mucho más de lo que nosotros vamos a ver o con mucha mayor profundidad. Esto está pensado, el libro este, para alguien que no haya hecho el curso de ingreso como el que hicieron ustedes. Con lo cual yo voy a apuntar a ciertas secciones y voy a ir rápido en algunas, ya que mucho de esto ya lo han visto. Entonces primero vamos a arrancar con lo más elemental, que es la definición de una función. Esto está en la página 143 del libro. ¿Sí? Página 143. Ahí tienen todo el concepto de lo que es una función, pero en particular veamos cuál es la definición que se da acá. Una función f es una regla que asigna a cada elemento x de un conjunto A exactamente un elemento llamado f de x de un conjunto B. ¿Qué quiere decir todo esto? Básicamente una función es una regla, una ley de asignación de elementos de un conjunto A con los elementos de otro conjunto B. Es decir, la función es lo que me dice los elementos de a qué elementos del conjunto B van a parar, básicamente. Veamos un poco de nomenclatura. Otra interpretación en vistas del hecho este de que les digo que la función en sí es una regla de asignación de elementos, la pueden ver en este que le llaman acá diagrama de máquina. Es decir, yo tomo un elemento X, esta va a ser la entrada, digamos. Le aplico la función, esta es la máquina, la función le hace alguna operación a la X y me da como resultado un f de X, un elemento de salida. Acá estaría mi conjunto A y acá mi conjunto B. Y la función es la que me manda los elementos del conjunto A los del B, básicamente. Una notación un poco más formal es la notación conjuntista con diagramas de Venn. Esta es la forma más elegante de presentar lo que es una función. Yo acá tengo mis dos conjuntos, A y B. Los elementos de mi conjunto A, por ejemplo X, A, puede ser cualquier cosa. Y en B voy a tener otros elementos. En general van a ser números, digamos. A van a ser los reales y B van a ser los reales. Entonces la función lo que va a hacer es agarrar un número de acá y enviármelo a otro de acá. ¿Cómo va a saber a dónde enviarlo? Bueno, va a realizar distintas operaciones. Eso es lo que hace la función. Me agarra un número X y me lo lleva a f de X. Me agarra A y me lo lleva a f de A. Me agarra 2 y me lo lleva a f de 2. La función es esto, es esa asignación, esa regla.
esa receta que me dice qué hacer con los elementos de A para obtener elementos de B, a qué elementos de B se dirigen. Bien, eso respecto a lo que es la definición formal de función. Veamos un ejemplo. Acá en el libro arranca, pero veamos ejemplos bien sencillos primero. Por ejemplo, la función, si la función f es la función elevar al cuadrado. Este tipo de función yo lo puedo representar simbólicamente del siguiente modo, diciendo que los f de x se van a obtener tomando a los x y elevándolos al cuadrado. Me interesa hacer acá quizás ya en base, bueno, a la relación esta que vimos que se establece entre estos dos conjuntos. Para esta función, la de elevar al cuadrado, yo puedo hacer algo así. A ver, un segundo. Para esa función, entonces, por ejemplo, la función f de x igual a x al cuadrado, supónganse que este es mi conjunto A y este es mi conjunto B. Bueno, ¿qué es lo que me va a hacer esta función en particular? Si yo tengo acá el elemento al número 5, ¿a dónde lo va a mandar la función esta, f? Bueno, lo tengo que elevar al cuadrado. 5 al cuadrado, 5 por 5, 25. Lo manda al 25. Si yo tengo el elemento menos 1, ¿a dónde lo manda? Menos 1 al cuadrado es 1 positivo, al 1. ¿Sí? Esto es un puntito que le hago acá como para separar los elementos. Al 2, 2 al cuadrado, 4. Me lo manda al 4. ¿Sí? Eso es lo que hace una función. Lo que es importante destacar acá, ya que tenemos el diagrama este o este de acá que está un poco más lindo, es el hecho que aclara acá que dice que la regla esta asigna a cada elemento x de un conjunto A exactamente un elemento llamado f de x de un conjunto B. Hay una palabrita por ahí que puede pasar medio desapercibida, pero es ese exactamente un elemento llamado f de x. Lo que quiere decir esto es que este elemento de acá lo va a asociar a un único elemento del otro conjunto. Es decir, no pueden salir dos flechas de un mismo elemento acá. El x este no puede ir a parar a f de x y a f de a también. No. Cada uno va a parar a uno. Estos dos pueden ir a parar a un mismo acá. Con eso no hay problema. El tema es que de uno mismo no salgan dos flechas. Es decir, que sea como ambigua mi función, que yo no sepa a qué elemento asociarlo del conjunto B. Vamos a ver que eso pasa con algunas fórmulas, algunas ecuaciones, y en caso de que pase eso, esa ecuación que yo tengo ahí no va a ser una función. Porque para ser función tiene que mandar uno a un elemento específico, no puede ir a dos distintos. Bien, continuemos. Acá lo tenía hecho, miren. Acá para el ejemplo este del x al cuadrado, el 3 lo manda al 9. El menos 2 lo manda al 4. El 6 lo manda al 36 y así. Bueno, veamos un poco de terminología relativa a este tema de funciones. El conjunto A, el cual es la entrada de la función, digamos, son los elementos que toma y a los que después le hace la operación y me da lo del B. El conjunto A se denomina dominio de la función. El rango o imagen de f es el conjunto de todos los valores posibles de f de x cuando x varía en todo su dominio. La imagen es un subconjunto de B. Veamos qué quiere decirse con todo esto. Yo tengo, este es mi dominio, el conjunto A, que también se le suele llamar conjunto de partida. Y este se le suele llamar conjunto de llegada. Ahí
recién les leí lo que era el rango o imagen de la función. El rango o imagen de la función no es otra cosa que todos los elementos del conjunto de llegada que provienen de algún elemento de acá, del dominio. Es decir, les muestro un ejemplo. En general, A y B, como les digo, van a ser los reales, pero el dominio puede ser un conjunto más pequeño que los reales, pueden ser los reales positivos. Y la imagen también, no necesariamente tienen que ser todos los reales. La imagen puede ser los reales positivos, los reales negativos, un determinado intervalo, todos los reales menos el cero, etc. Em, Veamos con el ejemplo este. Este ejemplo está bueno. El de la función x cuadrado. El dominio, ¿sí? El conjunto A, el conjunto de partida de esta función x al cuadrado van a ser todos los reales. Porque yo puedo elevar cualquier número al cuadrado sin que haya ningún problema. Recuerden que cuando utilizo la palabra problema en matemáticas, estoy pensando en operaciones prohibidas como dividir por cero, sacar raíces de índice par de números negativos, hacer logaritmos de números negativos. Esas son las cosas que no se pueden hacer, digamos. Pero acá, para elevar al cuadrado no hay ninguna limitación. Puedo elevar al cuadrado números positivos, números negativos, números decimales, números irracionales, lo que sea. Por lo tanto, mi dominio van a ser todos los reales. Sin embargo, la imagen de esta función no van a ser todos los reales. ¿Por qué? Porque yo al elevar al cuadrado obtengo siempre un número positivo. Entonces acá en la imagen de esta función siempre me va a dar, van a ir a parar esta flecha a números positivos. Nunca me va a poder dar acá un número negativo. Entonces la imagen de la función x al cuadrado van a ser los reales positivos, con el 0 incluido, porque el 0 al cuadrado es 0. Entonces el 0 lo manda al 0. Pero entonces yo tengo ahí que la imagen van a ser los reales positivos, un subconjunto del conjunto de llegada que podría ser todos los reales, por ejemplo.